Vino Lorenzo alcalde de que ahí se iba a hacer una escuela de Bellas Artes. Tampoco se hizo, es decir que... Y ahora mismo, pues, bueno, igual tampoco es el momento económico de plantearte, aunque yo calculo que no es mucho más caro que una de esas escuelas que hay ahora mismo sean de Bellas Artes. No tiene por qué ser, son... Bueno, quizá un poco más, porque no sé si los sueldos universitarios seguro que son mayores, pero vaya, tampoco sería... Yo creo que sí, yo vamos, ya veis lo que pienso, como pienso, y me parece que eso es impepinable. Yo estudié en una escuela arcaica, que me di loco para romper las cadenas aquellas, y yo creo que, luego lo que decía, yo fui profesor, disfruté mucho siendo profesor, aprendí mucho con los alumnos, y me parece que es importantísimo que haya esa cultura con esa amplitud, y en una sociedad moderna yo creo que eso es impepinable. O queda coja o hay que darle cancha a esas actividades de una manera, claro, reglada, como ya se hace en el resto del mundo. Y como yo os decía, yo me acuerdo que cuando terminé Bellas Artes, claro, a nosotros nos enseñaban a pintar para que pintásemos como Velázquez. El aceite, uno viene con un tomo de procedimientos pictóricos que luego al final lo haces con un bote de Titan Luz, o sea que quiere decir que para nada valía, vale, como no va a valer, vale, claro que vale, pero vaya, que está muy fuera del tiempo, está muy fuera y estaba muy fuera. Yo creo que cambió bastante, pero aquello, yo me acuerdo que al terminar Bellas Artes me dieron una beca en París y ni golpe, porque no sabía qué hacer cuando te terminas allí y te ponen en el mundo. Y ahora qué hago yo? Porque todo esto no me vale, no me interesa, ¿no? Es decir, que pues tengo que inventarme qué es lo que voy a hacer. Entonces, yo creo que no sé si el arte, yo creo que sí, hasta el arte se puede enseñar, o por lo menos yo creo que se puede poner al alumno en el lugar donde lo puede encontrar, que quizá es más redonda esta manera, ¿no? Decir, bueno, yo te voy a poner aquí en este disparadero, de aquí para allá, a ver qué haces, O sea, dándole las normas que se consideren oportunas, ¿verdad? Entonces, claro que tendría que haber, yo creo que sí. Hombre, yo creo que desde mi experiencia docente en el mundo de las artes y viendo el mundo que nos rodea cercano, la verdad es que ratifico la frase del Roto de la cultura está en las ruinas, y yo creo que el arte en Asturias lo está. También me gusta mucho cuando Isidoro Valcárcel, que es un artista que yo admiro bastante, dice que hay que tener mucho cuidado con las políticas culturales progresistas, porque enmascaran otras cosas y que, bueno, yo creo que aquí también se evidencian. Y para un poco profundizar más en esto, porque me parece realmente muy importante, tiré un poco de la hemeroteca y buscando encontré en la hemeroteca esto que tiene que ver con algo que nos toca muy de cerca, que es el Centro de Arte y Tecnología La Laboral. Este es el origen de esto que estáis viendo, este recorte de prensa, es el origen realmente, bueno, igual lo sabes tú mejor que yo, evidentemente. Os voy a leer lo que dice el periódico de estas fechas, cuando se publica esto, que pone vocales del Consejo de las Artes y las Ciencias en representación del Gobierno regional. A comienzos del 2011 se deciden los nombramientos de los miembros del Consejo de Artes y de las Ciencias que se adscriben a la Consejería de Educación y Ciencia. Representando el mundo de las artes se encuentra Bernardo Sanjurjo y Rosina Gómez Baeza, directora de Arco. La primera actividad de este organismo fue en septiembre. Sirvió para debatir el futuro de la laboral. En el Consejo se crearon 4 comisiones. Bernardo Sanjurjo y Rosina Gómez Baeza forman parte de la Comisión de Artes e inician su labor tratando el plan estratégico de la Universidad Laboral. El Principado parte de un proyecto de rehabilitación del edificio para el que se baraja, entre otros contenidos, la ubicación del futuro Centro de Arte Contemporáneo de Asturias.
Desde el principio, Rosina Gómez Baeza habla del Centro de Arte como estímulo de la creación artística, no entrando en el debate sobre su futura ubicación. Afirma que Asturias es de las pocas comunidades que todavía no cuenta con un centro de arte moderno y considera el proyecto una gran oportunidad. Es en septiembre cuando el Consejo de Artes zanja el tema de la futura ubicación. El Centro de Arte Contemporáneo de Asturias se ubicará en los talleres de la Universidad Laboral de Gijón. La decisión es firme y no admite discusión, afirma el consejero de Cultura, Javier Fernández Ballina, concibiendo un espacio donde los artistas llevasen a cabo desde la producción hasta la formación. Se habla entonces de un centro, no de un museo, pero con una colección de arte. El proyecto básico del Centro de la Laboral saldrá a concurso público a partir del 31 de diciembre. Lo cierto es que este proyecto, que yo creo que se inició con... Tú lo viviste en tus carnes, ¿no? Y lo conoces. Bueno. Y bueno, desembocó en lo que es ahora el Centro de Arte y Creación Industrial, con toda la polémica que hay tras de ella y con todos los problemas del naufragio, ¿no? que está sufriendo, y cómo salvar del naufragio a esta institución. Yo no estaba muy de acuerdo con eso y así lo expuse. No estaba muy de acuerdo porque me parecía que Asturias no tiene capacidad para decir que esto, yo sé, en París, en Londres, en Nueva York, en Berlín, que son ciudades tal, pues tiene cabida, pero aquí vemos que eso son, no sé si son 10.000 metros cuadrados, que no saben qué hacer con ello ahora. Entonces, yo proponía una cosa que tuviera, que no olvidara a la gente que surgía en Asturias, porque esto se olvida de toda la problemática del arte asturiano. Entonces, bueno, es otro planteamiento, y es otro planteamiento que en teoría está muy bien, y que yo creo que no es el lugar. Quiere decir que Asturias no da para tanto. Quiere decir que el Museo de Bellas Artes, ves que se queja que si no tiene bedel, que si no tienen por hacer un catálogo, ¿verdad? Entonces, yo no sé hasta qué punto ese tema, pues yo creo que tienen que replantearlo. Yo creo que, vamos, no quiero yo proseguir mucho con este tema porque creo que todo el mundo que preocupado lo conoce, y ves que eso es un tema que está ahí, que yo no sé lo que va a durar, si va a seguir muriendo poco a poco, o están metiendo ahí un montón de dinero que lo merma para otras cosas. Sí, no lo sé, no sé muy bien. Bueno, también es cierto que tenemos uno de los fondos de Museo de Bellas Artes, digamos, provincial más importantes de España. La ampliación que hizo Pachi Mangado, que todos conocéis y que es bastante excelente desde el punto de vista arquitectónico, desde que nos metemos en las salas del arte contemporáneo del siglo XX, la sala 24 y la sala 25, realmente... personalmente, que entiendo un poco de arte contemporáneo, me parece una pena que los fondos tan importantes que tiene este museo no se puedan exhibir, y los que se exhiban de esta manera que estamos viendo, pues hay apretados. Entonces, cuando contrastamos este vaciamiento y este desierto y observamos este hacinamiento, yo creo que también hay que pensar muchas cosas, ¿no, Bernardo? Yo me acuerdo que cuando empezó la democracia hubo una reunión que convocó el Partido Socialista, y yo proponía una cosa que me parecía que había inventado. No había inventado nada, ya a alguien más se le había ocurrido, y es que el Museo de Arte Contemporáneo de Asturias, se me ocurría que la Universidad de Asturias tendrían que estar en medio entre Gijón, Oviedo y Avilés, tener un espacio de X hectáreas, las que serían muy baratas, y montar eso con un transporte que te trae en 10 minutos de Gijón allí, de Oviedo allí y tal. Y dice, no, eso es una locura. Y bueno. Entonces, bueno, pues ves que está lleno de chiringuitos por ahí, ¿no? Que es una facultad aquí, otra allí, otra para allá, tal, bueno. Bien, está así. Ya. Y no da para más. Creo que casi son las 9.
La verdad es que estas últimas imágenes tienen que ver precisamente con el documental que íbamos a proyectar y que, bueno, yo os prometo a todos que el que quiera ver el documental yo se lo voy a pasar por correo porque es mío personal. Aquí tenéis el origen de las carpetas de serigrafía de Bernardo. No es nada más y nada menos que la colaboración con el poeta, con Antonio Gamoneda, entre el 99 y el 2002, Más allá de la sombra. Luego colaboró con muchos, con Marcos Cantelli, con Olvido García Valdés. El documental se titula La aventura del color. Evidentemente, igual es un título bastante visto, poco original, ¿no? Pero realmente representa bastante bien lo que es su obra, esa experiencia vital que es Bernardo y todo su tratamiento de la mancha, del color y de la materia. Ese chico que estáis viendo grabando las carpetas es Marco Mas, que es el que se encargó de documentar todo el proceso. Y bueno, el documental, creo que habrá igual otra ocasión, Alfonso, para verlo. Ah, bien, vale, perfecto. Entonces, antes de poneros en el documental, y bueno, el que ya lo haya visto porque se proyectó en el Colegio de Arquitectos no tienen por qué estar ahí. Pero quería que vierais este detalle que capté el otro día en su casa. Él estaba hablando de esta obra reciente y yo la tenía de propina, porque la verdad es que si hay un aspecto que me llama la atención de este artista es cómo se autorregenera constantemente y cómo su obra vuelve otra vez a surgir como de las cenizas, de sus propias cenizas, ¿no? Y cómo recicla obras y cómo interviene en obras y cómo estáis viendo un detalle de una obra, ¿eh? La obra es de un formato de 2 metros, será, ¿no? Yo cogí un detalle con este efecto tan bonito, ¿no? Nuestro coloquio termina aquí, pero yo os quiero decir una cosa con respecto a un libro que me encanta. Si tenéis un regalo que haceros a vosotros mismos, a vosotras mismas, os recomiendo algunos lugares de la pintura de María Zambrano. Me parece una genialidad y una belleza los poemas y los textos que recoge. Y bueno, quiero leeros solo una referencia con respecto a los comentarios que hace ella de la pintura abstracta, que yo creo que son muy acordes a Bernardo Sanjurjo y a este tipo de obra, ¿no? Dice, un paisaje es estético cuando al mismo tiempo que ofrece una generosa manifestación que da la cara, guarda y reserva una posibilidad inagotable de manifestaciones, materia que no ha sido enteramente absorbida por una forma y que parece engendrar, con no se sabe qué elemento fecundante, una serie de formas posibles e igualmente reales, que se insinúan, que se presienten. Por eso lo plástico es silencio, el silencio de algo que no se decide a dejarse revelar. Yo le quiero dar las gracias a Bernardo porque yo sé que la verdad están muchas cosas y para él es muy, muy complicado asistir y participar. A todos vosotros por venir y bueno, vamos a poner el documental, la aventura del color, que la verdad es que es pura belleza. Y gracias.
concretamente a mí me interesó porque yo vengo desde niño, yo trabajaba con mi padre y es una cosa que me encanta, la cosa artesanal, la cosa del oficio, la cosa manual, el mimo por las cosas bien hechas, ¿eh? He conocido a mucha gente de todos los oficios que me influyó mucho, que me marcó de alguna manera, gente que yo recuerdo de muchos oficios, gente maravillosa, y que quieras o no, eso te impregna, te va moldeando, ¿eh? Y entonces, bueno, pues yo que quería ser pintor, no sé por qué, y que sabía que decir que mi formación era totalmente era nula, que decir, en formación artística no tenía, yo quería ser pintor, pero como si se me ocurre ser paracaidista, yo qué sé, o sea, nada que ver con una realidad que luego te vas a encontrar. Entonces, ¿cuál es el camino tal? Pues una escuela oficial, que en principio era la Escuela de Artes y Oficios, y que luego en la Escuela de Bellas Artes seguí, y que al final era prácticamente lo mismo, que decir que entonces yo empecé de una manera muy sencilla cuando empezamos en la escuela a hacer cosas, porque desconocíamos los medios, y entonces eran cosas diseñadas ya es proceso, muy limitadas, con pocos colores, con colores incluso que no se tocaran para que no se produjeran superposiciones, que a veces es feo porque se transparenta, etcétera, ¿no? Hasta que llegas a pintar, como decíamos antes, con la serigrafía, y ahora a mí, bueno, me vuelve a interesar el que la técnica tenga también un protagonismo, ¿eh? Entonces yo creo que ese es un poco el camino que yo he seguido. El proceso, diríamos, de una estampa en serigrafía, yo creo que en principio es igual que en cualquier técnica, salvo que cada técnica tiene unos mecanismos. Entonces la serigrafía tiene los suyos propios, que ya hemos hablado, de las tintas planas, bueno, que tiene unos condicionantes. Entonces, desde un principio, tú empiezas, mi manera de hacer, yo hago bocetos que a veces son muchos, que a veces son un montón, es decir, que hasta que encuentras lo que verdaderamente quieres, pues suelen ser bastantes, ¿no? Ya los haces pensando que van a ser para reproducir en esta técnica. Por tanto, de alguna manera, están condicionados a esa manera, ¿no? Ese es el primer paso. Una vez que tienes la imagen de lo que quieres reproducir, y en el caso mío, que yo lo hago, vamos, lo manipulo yo todo, que decir, todo el proceso, que decir que hay maneras, hoy hay maneras de hacerlo de una forma digital que te lo hacen perfectamente, pero matemático, que decir que hay gente que lo que yo hago de manual te lo hace mucho mejor, no, mucho más riguroso la técnica de informática, que pues te da todos los negativos numerados, mira, el 1, el 2, el 3, tal. Claro, a mí eso no me interesa, porque me interesa, primero, el manipularlo yo porque yo, bueno, ya tengo cierta experiencia. Segundo, te da unas irregularidades de alguna manera que no te lo da el sistema digital. El sistema digital prácticamente es copiar lo que estás haciendo. Yo no quiero copiar lo que estoy haciendo. El boceto que yo tengo es una idea de lo que yo quiero, pero no es copiar eso. Es tener como referencia ese modelo. Entonces eso es lo que hago una vez que tengo eso, yo lo pongo ahí en una mesa, ahí en el estudio, y lo estoy viendo porque no es fácil, quiere decir que
tienes que ver hasta verlo hasta que llegues a la conclusión de cuál es el camino a seguir. No sé si me explico, quiere decir que lo tienes ahí, lo estás viendo. Bueno, vamos a ver, hay cosas que a primera vista saltan enseguida, quiere decir que, por ejemplo, esas dos estampas del amor y del odio, quiere decir que lo que son las letras están perfectamente definidas, por tanto, eso es sencillamente, pero aún así yo lo hago manualmente, quiere decir que diríamos que la imagen digital te daría un calco idéntico a eso. Eso tiene una frialdad que no tiene el hacerlo manualmente, ¿no? Aunque es muy similar, pero no es igual, no es igual. Y entonces, te digo, en cuanto a los negativos, pues es hacer un estudio, tú mismo, vas observando, y eso tardas un tiempo. Yo ya sé cómo es. De buenas a primeras no tienes ni idea, porque tiene cierta complejidad. Lo tienes ahí en una mesa y yo estoy pintando y a veces paso por allí y lo veo y dedico 5 minutos. Bien, por aquí. Entonces vas poco a poco descifrando cuál es la manera de llegar a obtener los negativos que te permitan lo que tú quieres. ¿Eso es infalible? No, eso a la vez que lo vas haciendo, luego para mí el boceto es una referencia, no es copiar aquello. Eso lo tengo allí y yo voy funcionando, incluso cambiando cosas si es necesario por el camino. Quiere decir que, pues esto como lo estás probando, quiere decir que cada cosa tienes que probarla para ver cómo. Entonces tú lo pruebas y lo pones ahí y dices, pues me interesa más, o más subido, o más bajado, o quito, o pongo, etcétera, etcétera. Es un proceso al final pictórico 100%, porque, pero con esos matices que te acabo de comentar. Este es el proceso, entonces tienes que hacer una lectura personal de cómo descompongo eso yo para que al final conseguir el resultado final. Te lleva mucho tiempo, porque yo no sé, claro, hasta qué punto eso no es rentable, para mí no es rentable para nada, pero bueno, quiere decir que yo empiezo a hacer los bocetos después de Navidad, y ya casi pues estoy 3 o 4 meses con esto, entre que haces los bocetos, que decides, que claro, con la calma correspondiente, ¿no? Que decides, que ya una vez que eliges los que vas a hacer, empiezas a darle vueltas que al principio no lo tienes claro de por dónde empieza, a ver cómo, y además es una cosa que yo creo que pasa igual pintando, quiere decir que yo sé que voy a saber hacerlo, pero de buenas a primeras, yo cuando tal, ni idea. Bueno, lo miro, lo ves, y ni idea, no sé por dónde empezar. Pero lo vas viendo, y empiezas a ejecutar, y uno te pide el otro, y el otro te pide el otro, y eso es un poco, que a la vez es un poco lo que te explicaba pintando, que digo, oiga, poner, sacar, viene a ser algo parecido, quiere decir que ese es un poco el proceso que yo tengo y que a mí me gusta porque el hacerlo tú, pues yo ya conozco los materiales que uso, pues si me gusta el grano más grueso, pues lo consigo más grueso, más fino, todo eso lo vas manejando, lo vas dominando con el tiempo.